Bien, pues yo voy a tratar el tema de, o sea, lo que estamos viendo, todo esto que estamos investigando, que estamos analizando, que es la macrosintaxis, pues cómo se refleja en la enseñanza secundaria y y cómo podríamos mejorar, ¿no? Cómo podríamos mejorarle, que haya una especie de transferencia hacia la secundaria. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, lo que estabais hablando hace un momento, porque claro, estábamos hablando de tener unos conceptos claros, ¿no? Unas definiciones claras. Claro, a la hora de esto transferirlo a una enseñanza, sea la enseñanza secundaria o sea universitaria, claro, lo importante es tener un marco metodológico muy definido y incluso, claro, tenemos que, digamos, la aventura de simplificar, ¿no? De simplificar los conceptos y de que tener conceptos muy claros y muy definidos que puedan llegar a alumnos, ¿no? Pero que la simplificación no tiene por qué ser una pérdida digamos, de seriedad, ¿no? O de precisión. Entonces es difícil. Bueno, pues nosotros partimos también de la teoría de la argumentación y seguimos la propuesta modular y jerárquica de la lingüística pragmática formulada por Fuentes, donde sabemos, bueno, esto ya lo sabéis todos, que hay una superestructura y dentro de la superestructura textual, ¿no? Dentro de esa superestructura textual estaría la macroestructura, donde hay una interacción entre hablante y oyente, y dependiendo de si se ve en el texto reflejado el hablante o se quiere incidir sobre el oyente, pues aparecen unos planos que son el plano enunciativo, que es, digamos, más vinculado al hablante, el plano enunciativo, el plano modal, y luego más vinculado al oyente estaría el plano informativo y el plano argumentativo. Y todo esto influye en la microestructura del texto, ¿no? Pues bien, partiendo de esto, un primer punto donde yo he revisado digamos, en los materiales de secundaria es la tipología textual, ¿no? Porque en todos los libros de texto viene una tipología textual y vamos a revisar un poco cómo se refleja esa tipología, ¿no? Entonces, dentro de la teoría de la argumentación tenemos la propuesta de Adam, que habla de texto narrativo, argumentativo, dialogal, explicativo y descriptivo. En cambio, la propuesta de Roulet de 1991, pues ya considera que hay que distinguir una serie de secuencias y una serie de dimensiones, y habla de secuencias dialógicas o monológicas, y dentro de la monológica habla de narrativa, procedural, expositiva, y con estas secuencias, perdón, se combinan las dimensiones autotélicas o argumentativas. A partir de aquí, Catarina Fuentes, pues digamos que elabora este esquema un poco más definido y más completo, ¿no? Que sería, tiene que ver con la superestructura y con la macroestructura, las dos cosas. La superestructura porque tiene que ver con el género textual, ¿no? Con cada hablante o cada escritor cuando emite un texto o escribe un texto, pues lo relaciona con el marco genérico en función de su intención, ¿no? Entonces, no es lo mismo escribir un artículo de un periódico, por ejemplo, que escribir un mensaje de WhatsApp, ¿no? Eso sería la superestructura. Y luego también se relaciona con la macroestructura, claro. Entonces hay una serie de secuencias que pueden ser narrativa, expositiva o instruccional. Pero estas secuencias se pueden combinar con las dimensiones argumentativa o poética. Es decir, puede haber una secuencia narrativa y argumentativa, narrativa, poética y argumentativa al mismo tiempo también, o expositiva argumentativa, expositiva poética, es decir, se combina indistintamente. Y luego, desde el punto de vista de la enunciación, tendríamos la distinción entre dialogal y monologal. Dialogal cuando son entre varias personas, entre varios interlocutores, y monologal cuando hay un solo interlocutor. Aunque dentro de la monologal puede ser monológica o dialógica.
Dialógica en el caso de que aunque sea una sola voz la que habla, pero haya una polifonía, ¿no? Haya una polifonía y se citen dentro de ese monólogo, haya referencia a otras voces. Bien, a partir de aquí vamos a mirar cuál es el tratamiento de la pragmática en la enseñanza secundaria. Bien, pues tenemos que partir de la normativa. Como saben, ahora mismo estamos en una etapa de cambio porque tenemos por un lado la LOMCE, que es la ley, digamos, que estaba en vigor hasta ahora, que propuso el PP, y la nueva ley que está entrando este curso, que es la LOMLOE. Pues bien, tanto una como otra, digamos que ahora hay un momento en que hay cursos que siguen una y otros cursos que siguen otra. Los cursos impares siguen la LOMLOE, la nueva ley, pero bueno, tanto una como otra hablan del desarrollo de la competencia lingüística y entonces dentro de la competencia lingüística pues se le da mucha importancia, se hace mucho hincapié en lo que es la comunicación, tanto oral como escrita, ¿no? O sea, las competencias de comprensión lectora, de expresión, entonces todo este tipo de estrategia que se desarrolla en competencias específicas, pues tienen un gran peso en lo que son las programaciones de secundaria, hasta el punto que, digamos que en la nota, en la evaluación, pues todo lo que tiene que ver con la generación y la comprensión de texto viene a ser como 2/3 de la nota. Y eso que hay que tener en cuenta que desde que entró la LOCSE en España, pues la asignatura de lengua se llama lengua castellana y literatura, incluye contenidos de lengua y de literatura. O sea que en el antiguo BUP se diferenciaba la lengua por un lado y la literatura por otro, eran asignaturas diferentes. Pero ahora en España no, son la misma asignatura, que son 4 horas semanales en la mayoría de los cursos, menos, bueno, 4 horas semanales en los 3 primeros cursos, hasta tercero de eso. Luego, en cuarto, primero de bachillerato y segundo de bachillerato son 3 horas semanales. Entonces, en 3 horas semanales, fijaros, hay que dar todo lo que es comprensión, expresión, pero también gramática y literatura. Literatura, que a veces es la historia de la literatura. Bien, teniendo eso en cuenta, ya digo, se le da más importancia a todo lo que tenga que ver con el aspecto comunicativo. Y aquí tenemos algunos de los objetivos que hay tanto para la ESO como para bachillerato. Pues bien, esta competencia lingüística se puede desarrollar en todas las materias, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos, pero luego en la práctica, realmente el que la trabaja, la asignatura que la trabaja es, como digo, es lengua castellana y literatura, y las optativas del Departamento de Lenguas son las que suelen trabajar esta competencia comunicativa sobre todo. Bien, vamos a ver ejemplos de cómo se trata en los distintos niveles de la ESO o del bachillerato, y he traído un ejemplo de un libro de texto que es el de Oxford, la editorial Oxford, que simplemente es porque es el que suele utilizar el que se utiliza en mi instituto. Y además es un tipo de texto muy común, es decir, que yo he analizado varios textos, varios libros de texto de otras editoriales, y prácticamente lo que es la programación y los contenidos son muy similares. No hay grandes diferencias entre los diferentes tipos de manuales, ¿vale? Entonces aquí he puesto el ejemplo de Oxford porque tenía más a mano y porque también, yo digo, es un modelo tipo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en primero de eso, se comienza por las modalidades textuales, le llaman modalidades textuales a los tipos de secuencias textuales, ¿no? Entonces aparecen narración, descripción, diálogo, exposición, argumentación y textos prescriptivos.
Esto se dedica a las 3 unidades didácticas iniciales. Y en la unidad 11, teniendo en cuenta que el temario tiene, creo que 14 unidades, o no recuerdo ahora si 12 o 14, entre 12 y 14, pues en la unidad 11 aparece el texto, se habla del texto. Y ya digo, cuando aparecen las modalidades textuales al principio de cada tema, no se explica qué son los textos, por ejemplo. Se explica el texto en la unidad 11, pero al principio no se explica. Al principio simplemente viene narración, descripción, diálogo y se trata cada una de ellas. En segundo de eso se hace lo mismo. Se empieza por las modalidades textuales, se añaden los textos de la vida cotidiana en el temario de segundo de eso. Se habla de una distinción entre modalidades textuales de la narración, descripción, etcétera, y textos según la finalidad. Entonces se habla de académicos, literarios, cotidianos, periodísticos. Luego en la unidad 9 se habla de clases de oraciones. ¿Qué se quiere decir con las clases de oraciones? Pues en realidad es la modalidad oracional, bueno, más que oracional, nosotros diríamos que es la modalidad del enunciado. Y se habla de modalidades oracionales según la actitud del hablante. Es decir, se hace referencia a la modalidad, digamos, al plano modal, que es la actitud del hablante en el discurso. Y luego en la unidad 11, pues aparece otra vez el texto. Yo digo que hay un total de 12 unidades, pues en la unidad 11 aparece el texto. Veamos, por ejemplo, esto sería una foto de cómo aparece el texto en primero de eso en estas 2 páginas. En estas 2 páginas aparece esa unidad que habla del texto, la unidad 11, ¿no? Más de cerca viene el concepto de texto. Un texto es un conjunto de enunciados enlazados de manera coherente que transmite un sentido completo. Esa es la definición. Y a la izquierda dice, recuerda, un enunciado es una palabra o un conjunto de palabras situado entre 2 pausas que presentan un sentido completo. ¿Hasta ahí bien? Los enunciados pueden ser oracionales, no oracionales, en función de si tiene forma verbal o no. Esto es lo que viene, y luego viene una actividad debajo, ¿no? Ahora, en la otra página viene la cohesión textual. Y dice, los enunciados de un texto se presentan conectados o enlazados entre sí mediante diversos procedimientos lingüísticos. Además de los conectores que vienen en otro epígrafe, los procedimientos que otorgan unidad o cohesión son los siguientes. Y se limita a poner elementos léxicos o abajo pone empleo de pronombres personales posesivos, demostrativos o numerales. Entonces quiere referir a los deísticos, pero lo pone como así, con pronombres personales posesivos, demostrativos o numerales. ¿De acuerdo? Prácticamente se refiere simplemente a la cohesión léxica y luego habla de los conectores. Entonces, los conectores son piezas lingüísticas con las que se enlazan los párrafos y las oraciones de un texto. Y viene el ejemplo de sin embargo. Luego aparece tipos de conectores. Tenemos conectores temporales, conectores explicativos, conectores de orden y conectores de contraste. ¿De acuerdo? Dice, los conectores pueden estar construidos por una sola palabra, o bien un conjunto de palabras, o una locución. Es lo que pone en la izquierda. Pues este es el tratamiento del texto en primero y en segundo de eso. ¿Qué ocurre en tercero y en cuarto? Pues algo muy similar. En tercero, en la unidad 7, aparece clases de oraciones y modalidades oracionales. Siempre, yo creo que esto es por tradición, la tradición gramatical, siempre suele aparecer la modalidad relacionada con las clases de oraciones, ¿vale? Y claro, es un poco una contradicción, porque si antes se ha hablado de enunciado, deberíamos decir que no son clases de oraciones, son clases de enunciado, o sea que la modalidad afecta al enunciado, no a la oración. Pero eso no se dice en ningún momento. Luego se habla, claro, y el uso de la palabra modalidad para las modalidades oracionales y para los textos también puede llevar al alumno a confusión, porque se utiliza el término modalidad referida también a los tipos de secuencia, a los tipos textuales, ¿no? Tipos textuales según la forma. Entonces, modalidades textuales en las últimas unidades.
En la unidad 11 se habla, en la unidad 11 de tercero de eso se habla de argumentación, junto al teatro barroco, que se da en esa unidad. En cuarto de eso, en la unidad 11, aparece el texto y sus propiedades, coherencia y cohesión. Y en la unidad 12, las modalidades textuales, la argumentación, junto al teatro del siglo XX posterior a la guerra. Esto, lo del teatro lo pongo porque hay que tener en cuenta que en estos dos cursos, en tercero y en cuarto, se da la historia de la literatura. Entonces, en tercero de eso se llega hasta el siglo XVIII en teoría, que nunca se llega porque no da tiempo. Y en el cuarto de eso corresponde a la literatura del siglo XX. Por eso aparece con el teatro posterior a la guerra. Entonces, ponemos un ejemplo más concreto, ¿no? De cómo aparece en tercero y cuarto de eso. Por ejemplo, aquí aparece el concepto de texto. Un texto es un enunciado o conjunto de enunciados enlazado de manera coherente que transmite un mensaje con sentido completo. Los textos presentan extensión variable y la coherencia de un texto dice, depende de dos factores. Unidad de sentido, adecuación al contexto o a la situación comunicativa. Simplemente eso es lo que viene del texto. Y luego viene hablando otra vez de la cohesión textual y prácticamente repite lo mismo que habíamos visto en los cursos anteriores. Prácticamente lo mismo. Son elementos léxicos y pronombres. Y luego, sí, ahora en tercer y cuarto de eso ya se utiliza la palabra marcadores. No se utiliza como en el anterior caso se decía conectores, ahora se dicen marcadores. Pero lo que vemos es que estos marcadores realmente son conectores. O sea, no hay otro tipo de marcador. Los marcadores corresponden a diferentes categorías gramaticales, adverbios, conjunciones, locuciones. Son piezas lingüísticas que enlazan los párrafos y las oraciones de un texto, contribuyendo de este modo a su cohesión. Y otra vez viene un listado. Ahora se ha añadido a los que venían antes el de causa-consecuencia. Es el único que se ha añadido. Pues bien, ¿qué situación tenemos en bachillerato? Pues no cambia mucho. La diferencia sí, eso sí, que las unidades que tratan el texto ya no se dejan para el final, como en los casos anteriores siempre se daba al final. Ahora va a aparecer al principio. Entonces, en la unidad primera del primer bachillerato aparece la comunicación, los elementos de la comunicación, las funciones del lenguaje y las variedades lingüísticas. Aunque aquí lo que los profesores suelen hacer hincapié es en las variedades lingüísticas, es decir, variedades diatópicas, diastráticas, registros, dialectos, ese tipo de cosas. Y en la unidad 2 aparece el texto y sus propiedades, que otra vez nos vuelve a decir que pues, nos habla de la coherencia, de la cohesión, esos elementos que hemos visto antes, no mucho más. En segundo de bachillerato, pues algo parecido. En la unidad primera se habla de la tipología textual, de las modalidades textuales y se habla otra vez de las tres propiedades textuales que son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Sobre todo nos centramos mucho en los mecanismos de cohesión del texto, ya que es una pregunta que se hace en selectividad, ¿no? En la nueva selectividad que se llama PEBAU aquí en Andalucía o EBAU en el resto de España, y que hay siempre una pregunta sobre los mecanismos de cohesión del texto. Entonces, esto lo tenemos que explicar muy bien, claro. Luego, otra cosa que se pide en segundo de bachillerato es un comentario guiado de un texto argumentativo, que por eso se debe trabajar la argumentación, porque siempre puede caer en selectividad un texto argumentativo que casi siempre es una columna de opinión, puede ser una columna o un artículo de opinión de un periódico, es lo que suele aparecer. Pues bien, precisamente en la PEBAU, en la prueba de selectividad, el bloque de comunicación vale un 50% de la nota, gramática y lexicosemántica un 25% y el bloque de literatura otro 25%. Aquí se ve también lo que comentaba antes, que se le da mucha importancia a todo lo que sea la comunicación.
Pues bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues primero, como habéis podido observar, hay un problema de secuenciación, porque en la ESO se posterga las unidades sobre el texto a las últimas posiciones. ¿Y qué ocurre? Que no se llega nunca, porque ya lo he comentado antes, hay un problema en las programaciones de lengua que son muy amplias y en 4 horas semanales se pretende que los alumnos aprendan a escribir, aprendan a leer, disfruten de la lectura. Muchas veces tenemos que dedicar horas a la lectura. También se inicia en la literatura. Es decir, que es muy complicado llegar a las últimas unidades del libro de texto. Por lo tanto, casi nunca se habla del texto en esas unidades finales. Bueno, que no se llega, no se llega en la práctica. Claro, ¿tiene sentido comenzar por la tipología textual sin aludir explícitamente al texto y sus características? Porque eso es lo que se hace en primero y segundo de eso. Se empieza directamente con los textos, pero no se habla del texto, ni de las características del texto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está mezclando la necesidad de trabajar la comprensión y la expresión escrita orales y escritas desde el inicio con la secuenciación tradicional del estudio gramatical, que suele partir de las unidades inferiores, el morfema, las palabras. Digo el morfema y las palabras porque los fonemas se descartan ya desde el principio. Entonces se empieza por los morfemas, las palabras, la formación de palabras, y después se va ya a los grupos sintácticos, a las oraciones y finalmente al texto. Es decir, se va desde las unidades más pequeñas a las unidades mayores. Esa es la tradición. Y claro, ¿cómo se casa eso? Porque claro, si dejamos el texto para el final y al principio tenemos que trabajar la comprensión y expresión escrita, no tiene mucho sentido, ¿no? Y otro factor importante que se puede deducir de lo que hemos dicho es que no se trabaja apenas la argumentación. Los textos, podemos decir los textos argumentativos o la argumentación en general, apenas se trabaja desde segundo de eso. Y sin embargo, en segundo de bachillerato se les exige a los alumnos tener una madurez tanto para crear textos argumentativos como para interpretarlos. Luego tenemos un problema metodológico, ¿no? Que ya hemos comentado al principio. Hay que seleccionar una metodología y unos fundamentos teóricos y mantenerlos con coherencia. Entonces, por ejemplo, el concepto tradicional de modalidades oracionales, pues está de más, es decir, no es correcto porque se trata de enunciados. La modalidad afecta al enunciado, no a la oración. Luego, en los libros de texto tampoco hay unidades intermedias entre el texto y lo que llama la oración, o sea, el enunciado. No hay unidades intermedias que habría que tratar, como puede ser el párrafo, la secuencia, etc. Y luego, bueno, tenemos muchos problemas terminológicos, porque hay diferentes terminologías y a veces hay conflictos en el uso de esa terminología. Luego, otro tema sería el problema didáctico. Claro, ¿qué ocurre en la práctica también? Que en los institutos se trabaja muy poco la expresión oral. Es una asignatura pendiente, no se suele trabajar. No se tienen en cuenta también los textos heterogéneos, porque siempre se está hablando de textos, por ejemplo, narrativos o textos descriptivos, pero no se tiene en cuenta que la mayoría de las narraciones son textos heterogéneos, donde hay secuencias narrativas, secuencias descriptivas, secuencias dialogadas o incluso argumentativas. ¿Se debe dejar la argumentación para el final o para edades avanzadas, como se hace en la programación? Es decir, un niño de 12 años no sabe argumentar, no es capaz de argumentar
para convencer a su padre para que le deje jugar a la Play hasta más tarde, por ejemplo. O sea, evidentemente sí, ¿no? Es decir, que se confunde normalmente argumentación con textos extensos y elaborados, ¿no? Con una columna de opinión, pero nosotros sabemos que la argumentación está en todo tipo de textos. La argumentación puede aparecer es una dimensión, con lo cual puede aparecer en cualquier enunciado y sería eso, es toda intención de un emisor de persuadir o convencer al receptor y los elementos que utiliza. Entonces, se podría trabajar fácilmente con alumnos pequeños, enunciados argumentativos, pero sencillos, ¿no? Y para eso, por ejemplo, se puede utilizar la publicidad, se puede utilizar, por ejemplo, las redes sociales, que ellos manejan mucho, pero no se utiliza apenas las redes sociales o las nuevas tecnologías, no se utilizan como modelos o como ejemplos para los textos digamos, de enseñanza, ¿no? De la enseñanza. Entonces, se podría aprovechar mucho más ese potencial que ellos manejan y al que ellos están habituados para utilizarlo como ejemplos, ¿no? Entonces, ese sería otro hándicap. Nosotros tenemos una propuesta de clasificación de los textos. Por ejemplo, podemos conservar, digamos, dos tipos de clasificación. Una clasificación que se suele llamar según la intención del emisor, eso lo podríamos mantener, que sería, esto tiene más que ver con el género, lo que decimos el género, la superestructura, serían textos informativos, textos persuasivos, textos prescriptivos o textos literarios. Entonces, dentro de los informativos estaría todo aquello como los textos periodísticos, científico-técnicos. En los persuasivos sería más bien todo aquello que tiene que ver con la persuasión, ¿no? Textos de opinión, publicitarios, discurso político. Los prescriptivos serían los textos normativos y los textos instruccionales. Y los literarios, donde predomina la función poética del lenguaje, ¿no? Pues bien, luego sí yo propondría hacer una segunda clasificación según el tipo de secuencia. Es decir, considerar que los textos pueden ser heterogéneos, la mayoría son heterogéneos, a veces hay textos homogéneos donde hay claramente un único tipo de secuencia, pero no es lo habitual es que sean heterogéneos y que tengan distintas secuencias. Entonces, esas secuencias serían narrativa, descriptiva, expositiva e instruccional. Ahora bien, dentro de secuencia, pues puede haber dimensión argumentativa o no y dimensión poética o no. Y luego estaría la enunciación. Desde el punto de vista de la enunciación, todas las secuencias pueden ser dialogales o monologales. Yo creo que este cuadro sería bastante claro y podríamos explicarlo bien en secundaria. Esa sería una propuesta, ¿vale? Bueno, aquí tengo yo puesta una práctica, pero no nos vamos a detener en ella mucho porque sería para hacerla más bien en el taller que tenéis mañana, creo que es de práctica, que sería cómo podemos elaborar una unidad didáctica de introducción al texto para la ESO, ¿no? Y poner diferentes tipos de actividades, de ejercicios de reconocimiento, actividades de producción, dramatización, etcétera. Mira, aquí tengo otra práctica que se puede hacer. Aquí tenéis un modelo de prueba de PBAU, prueba de selectividad, que es un texto de Luis Cernuda, de Los placeres prohibidos, un poema, y para que veáis qué tipo de preguntas se hacen respecto a estos textos, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta es: identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización. Entonces aquí el alumno tiene que entender el texto y ir identificando qué ideas van apareciendo en el texto y luego elaborar
la estructura, ¿no? La estructura del contenido. ¿Qué tipo de estructura aparece en el texto? Luego viene, explique la intención comunicativa del autor y comente dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual. Es decir, hay que explicar, en primer lugar, aquí tiene que ver lo que decimos de la tipología textual. ¿Qué tipo de texto se trata? ¿Qué intención tiene el autor? Según los textos que nosotros hemos comentado antes, pues sería, el tipo de texto sería, según la intención, sería literario, ¿no? Porque hay un predominio de la función poética. Aunque luego podríamos ver qué secuencia hay dentro del texto. Si hay una secuencia expositiva o hay una secuencia, podría haberla dialogada, o podría haberla narrativa, pero en este caso, o descriptiva también. En este caso creo yo que es expositiva. Y la pregunta es, ¿hay argumentación? ¿Hay argumentación? ¿Puede haber argumentación en un poema? Pues claro, puede haber argumentación en un poema. Entonces, esto a veces a los profesores de lengua tradicionales les chirría un poco decir que en un texto poético sea argumentativo, ¿vale? Porque tiene que relacionar lo argumentativo, ya digo, con el típico texto de opinión periodístico, ¿no? O digamos, un discurso político, por ejemplo, ¿no? Pero no, un texto poético puede, o sea, puede estar la dimensión poética, pero también puede haber una dimensión argumentativa, porque el poeta aquí está, si leyéramos el poema detenidamente, veremos que el poeta está argumentando, está diciendo cuál es su tesis, ¿no? Su tesis sobre el amor y sobre la vida. Entonces, también hay una argumentación y veremos que hay una serie de elementos argumentativos que están presentes que ya lo podéis buscar vosotros, ¿vale? Luego se le pide un texto argumentativo al alumno, ¿no? Y es la pregunta número 3. Dice, ¿es el amor más importante que la ambición o los sueños personales? Entonces ese sería el tema. Le das un texto argumentativo entre 200 y 250 palabras contestando al tema que se plantea. Entonces los alumnos aquí tienen que elaborar un texto argumentativo, pero claro, es difícil a veces que elaboren un texto argumentativo de manera coherente, estructurada, bien expresada, si no tienen las herramientas para construir esa argumentación, ¿no? Bueno, aquí pongo otro ejemplo donde a veces decimos, bueno, estamos hablando de columnas de opinión, etcétera, pero a veces, ¿qué tipo de texto es este, no? Podemos encontrar un texto donde no esté tan clara la tipología, ¿no? Fijaros este texto, ¿no? De Morito sueña con España, la reconoce en los peinados de los jugadores del Barça y del Madrid, en las camisetas falsificadas de fútbol que siempre luce y que son para él la promesa de un mundo nuevo. A Morito le encanta ver por satélite la MTV, anhela esa vida de videoclip. Por eso un día Morito arriesga lo poco que tiene y viene a España, en una colchoneta de juguete, o retorcido en un radiador, o peinándose la carne en una concertina. Logra entrar en la tierra soñada, besa al suelo y muy pronto dejará de ser Morito, pero no para ser ciudadano, sino para convertirse en moro. Bien, así, bueno, todo el texto, ¿no? Entonces, es una columna de opinión por el sitio que está colocado, ¿no? Pero si comprobáis la voz, no se trata de una columna de opinión al uso. Ahí hay una polifonía donde primero también hay una narración que está desde el punto de vista o sea, el narrador es el propio protagonista, que sería Morito, ¿no? Y que utiliza esas expresiones precisamente para crear esa ironía, esa polifonía, y si leéis el texto, pues es bastante llamativo la reflexión, ¿no? Que al final consigue, pero claro, la tesis, ¿dónde está la tesis? La tesis la tiene que sacar el lector.
Entonces, no, a veces los textos son bastante más complejos de lo que a primera vista parecen, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay que delimitar bien lo que es la hay que delimitar bien lo que es la teoría, ¿no? La teoría para hacer una práctica que sea coherente y que sea, o sea, que el alumno pueda comprender, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que veo que tenemos en la enseñanza secundaria? Pues los retos serían la elaboración de un corpus teórico simplificado pero exhaustivo y coherente que dé soporte a la didáctica del discurso, la actualización de los contenidos, porque argumentación y modalidad, plantearla que son dimensiones, incorporación de las secuencias textuales y incorporación de los operadores discursivos, que no aparecen en ningún momento en los materiales. Es decir, se habla siempre de marcadores o conectores, pero nunca de operadores. O sea, solo se reduce a lo que son los conectores. Mejora de la secuenciación de los contenidos dentro de un nivel y entre niveles educativos. Y, por supuesto, mejora de la metodología y de los recursos didácticos que tenemos a nuestro alcance. Pues ya con esto, muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues la resolvemos. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta? Vale, gracias a todos. Muchas gracias también. De todas formas, también, Sí, una pregunta. ¿Alguna de estas prácticas que has planteado ya las has realizado en clase? Como la del poema, me llama mucho la atención. sí, 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 sí. ¿Y son capaces de ver los alumnos verdaderamente y de identificar bien la estructura argumentativa de un poema? Porque a veces a lo mejor, precisamente por el tipo textual en el que están, puede ser o resulta más complicado. Sí, la verdad es que le resulta, o sea, evidentemente la poesía es lo que más complicado le resulta. Además, la poesía de Cernuda es bastante compleja, porque ya sabes que, y sobre todo los poemas que son surrealistas, bastante, ¿no? Pero bueno, intentamos hacerle ver que eso, que en todo texto puede haber argumentación y de hecho, en una narración misma, ¿no? En cuanto a la narración se utiliza Pío Baroja, el árbol de la ciencia, ¿no? Que hay mucho de reflexión también, ¿no? Y todo texto narrativo también lleva una evaluación, es decir, lleva una intención de convencer al lector de una tesis, ¿no? Entonces, al final sí lo logran descubrir, lo que pasa es que cuesta trabajo, la verdad, cuesta trabajo bastante. No, pero bueno, por contraposición a lo mejor también entrenarlos en ello haga que adquieran mayores herramientas para analizar los poemas, ¿no? En todos los niveles, Sí, no sí, únicamente en sí, el sí, argumentativo. sí, 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 por supuesto, sí, sí, adquieren, o sea, los que ya llegan a analizarlo correctamente, la verdad es que eso les sirve mucho a la hora de analizar otros textos, porque digamos que los poemas son los más complejos, porque son también condensa mucho el contenido. Claro, además de los sentidos que promueven, ¿no? O Sí, que sí, llegan a sí, sí, expresar, que son mucho más que el contenido explícito, evidentemente. sí, 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 sí. Bueno, no sé si tiene alguien alguna pregunta, alguien que quiera aprovechar.
Si no, bueno, también no tenemos a nadie que nos despida, pero despido yo Vale, por la sesión de vale, hoy. vale. Muy Bueno, bien, muy muchísimas bien. gracias a todos los asistentes, también muchísimas Sí, gracias, Damián, sí, por sí. ello. Vamos muy bien de tiempo. Ah, mira, hay una pregunta, Damián. Sí, Diego. ¿Cree que estás... Hay A una ver, pregunta en el chat. ¿La puedes leer o te la sí. leo yo? Léemela porque se me ha ido. Vale. Dice, Damián, ¿no crees que esas actualizaciones de los contenidos quizá necesiten también de una actualización de la formación de los profesores? A veces un argumento de los editoriales para no actualizar es que no se entenderían las novedades. Hombre, yo creo que eso es tener una visión de los profesores bastante, bastante corta, ¿no? Es decir, yo creo que sí que los profesores pueden entender perfectamente novedades que se les expliquen, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora, o sea, se está introduciendo mucho la terminología de la Real Academia, ¿no? De la nueva gramática. La nueva gramática introdujo muchas novedades en la terminología y ahora en muchos institutos se está empezando a utilizar esa terminología. Es decir, que yo no creo que sea el problema de los profesores. Yo creo que si introdujeran esas novedades, la iban, o sea, quiero decir, que tenemos numerosos cursos de formación, ¿no? De los centros de profesorado, o sea, que no veo que ese fuera el problema. El problema quizás es ponernos de acuerdo, ¿no? Ponernos de acuerdo en un modelo. Eso quizás sea más difícil, porque no nos ponemos de acuerdo ni los mismos científicos, ¿no? Entonces es complicado. Insiste Diego diciendo que dice, no quería generalizar, pero creo que sí existe cierta resistencia. Hombre, Supongo a que... ver, Sí. en todos los colectivos supongo que habrá gente que se resista a los cambios, ¿no? Pero eso pasa, pero yo no creo que sea la mayoría. Yo llevo muchos años dando clases en institutos y, hombre, siempre va a haber gente eso pasa también con las nuevas tecnologías, ¿no? Hay gente que no, que sigue apuntando todo a boli y no quiere saber nada de las tecnologías, ¿no? Pero son los menos, ¿no? Yo creo que la mayoría de los profesores queremos mejorar y avanzar y hacer lo que esté en nuestra mano para mejorar la enseñanza, ¿no? Yo creo que la mayoría sí. Ahora, siempre habrá resistencia, pero yo creo que en todos los colectivos, ¿no? A cualquier cambio.